Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, Muy buenas tardes y buenas noches también. Ya estamos acá en Caminos de Encuentro a través de Radio Claret Digital, evangelizando el Internet. Y también pues el jueves vamos a estar a las 8:30 de la noche por Radio Hogar en La Voz de la Iglesia. Hoy estamos con Natalia, que es una voluntaria que está acá en Fe y Alegría, Panamá, ayudándonos desde hace 4 meses, Natalia, ¿verdad? Sí. Pero hoy tenemos un programa muy especial, y este programa especial es porque tenemos 2 celebraciones muy interesantes. La primera es que Fe y Alegría Internacional tiene 70 años de haber iniciado en el mundo su presencia, y comenzó con el Padre Velas, con ese sueño del Padre Velas, y también con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Eran voluntarios, y pues Natalia es voluntaria, entonces por eso la hemos invitado hoy para que comparta un poco su experiencia, qué significa ser voluntario en estos momentos, en este mundo en donde el voluntariado, donde la sensibilidad pues como que no es muy común, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero también mañana, 23 de julio, un 23 de julio del año 1965, Fe y Alegría comenzó su camino en Panamá. ¿Y qué significa para nosotros eso? Bueno, el Padre Velas llegó, se paró, lo vimos hace 15 días, enfrente del barrio pobre de Curundú, la zona pobre del Curundú de aquellos años. Todavía sigue siendo pobre, pero bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Pero el Padre Velas llega y dice, en este barrio pobre tenemos que comenzar. Y pues ese tenemos que comenzar ya lleva 60 años. Así que estamos de manteles largos mañana, 23 de julio, ¿verdad? Así que ya saben, bueno, para la gente que nos escuche en Radio Hogar, pues será ayer. Pero eso es lo de menos. Estamos de celebración, estamos contentos de poder celebrar con ustedes nuestra fe y nuestra esperanza, ¿verdad? Bienvenida, Natalia. Gracias, Elías. No sabía que hoy iba a pasar esto, o si no me hubiera puesto algo de manteles largos. Sí, algo mucho mejor, pero muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros en Fe y Alegría somos bien naturales, así que no te preocupes, que eso es bien importante. Agradecer como siempre a la gente de Radio Claret, que pues aquí entre cafés, Dr. Pepper, estas cosas por allí, pues celebramos constantemente la esperanza, la vida, y tratamos de evangelizar y llevar la buena nueva a través del Internet, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, Natalia, fíjate, te voy a contar un poquito porque también para contextualizar a nuestros amigos oyentes y televidentes que están a través del YouTube, ¿qué es Fe y Alegría? Fe y Alegría comenzó en un barrio de Caracas, pero yo siempre he dicho que Fe y Alegría nace del sueño del Padre Velas, pero de la enorme solidaridad de una familia venezolana, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante para que nosotros entendamos cuál es digamos, la raigambre de Fe y Alegría. Fe y Alegría nace de la solidaridad de los pobres, de esa enorme capacidad que tiene nuestra gente de ser buena, de compartir, de estar celebrando la esperanza. Dicen que el señor Abraham le dijo al Padre Velas, bueno, sí, es mi casa, pero si yo sola la dejo como será solo mi casa, pero si yo la doy para la escuela será la casa de todos. Entonces, ese es el sueño de Fe y Alegría convertido en realidad. Ahora, te cuento, comenzó en Caracas.
poco tiempo después, en el año 1960, 5 años después, está en Ecuador. Ujú. Y luego está en Panamá. Comienza en Panamá otra vez. En el año 64 llegó a Ecuador y luego en el año 65 se funde en Panamá. Y de eso queremos hablar también nosotros. Primero, hay que ver que este sacerdote jesuita, el padre Velas, pues fue muy importante para todo el movimiento, para iniciar esto. Trabajaba en la Universidad André Bello, llevaba a los voluntarios. Y a mí me gustaría preguntarte, Natalia, en estos 4 meses que tú llegaste con los deportados. Sí. Llegaste con el grupo de personas que pues fueron traídos desde Estados Unidos de forma no voluntaria, deportados, llegaron y se quedaron aquí en Panamá porque, bueno, no tenían otra opción en ese momento. Y llegan y apareces tú también. Llega una jovencita colombiana diciendo, estoy haciendo una tesis, estoy trabajando, y de repente te aparece todo este paradigma. Y tú, de repente, no solamente te conviertes en la doctoranda que está haciendo una investigación, sino que te transformas en una voluntaria que empieza a visitar constantemente el albergue. ¿Qué te motivó a hacer eso? Bueno, en primera medida, claro, es el tema de la investigación. En este momento yo me encuentro realizando un trabajo de campo para mi investigación en antropología, de mi doctorado. Y bueno, primeramente fue el tema de la investigación. Los antropólogos basamos nuestro trabajo de campo principalmente en la observación participante, es decir, estar en el día a día constante con las personas que estamos haciendo nuestra investigación. Inicialmente fue eso, y inicialmente necesitaba entrar a lo que nosotros llamamos campo, empezar a abrir el campo. Pero después de cierto momento esa relación también empieza a cambiar, porque ya no solo es el tema de la investigación, sino que ya estas personas migrantes deportadas empiezan a adquirir nombres, empiezan a adquirir caras y empiezan a ser especiales y a ser relevantes en mi vida, pero no solo ellos, sino también como tal el equipo de Fe y Alegría. Yo soy colombiana, como lo mencionaste inicialmente, y yo llego a Panamá conociendo 2 personas y encuentro en Fe y Alegría una familia. En el equipo encuentro una familia, encuentro personas que se preocupan por mí, personas que están pendientes de las necesidades de todos, por supuesto de la población con la que se está trabajando, pero lo encuentro también hacia mí y me siento querida, me siento respaldada, me siento bienvenida. Entonces en un punto deja de convertirse en una obligación de estar haciéndolo y se empieza a convertir en mi familia, en el lugar en el que puedo ser yo, en el que puedo estar tranquilamente, y esa relación la empiezo a establecer no solo con los migrantes, que también se empiezan a convertir en mi familia, en mis hermanos, en el día a día, en el escuchar sus problemas, en lo que ellos sienten, pero también con el equipo. Entonces, es lo que tú decías al principio, es la casa de todos. Bueno, desde mi posición yo también puedo decir que Fe y Alegría Panamá se ha convertido en mi casa, en mi hogar. Fíjate que bien interesante, Natalia, cuando comienza Fe y Alegría en Venezuela, con el padre José María Velas, él tiene una intuición. Él va a este barrio y se encuentra con esta familia, Abraham y Patricia. Tenían una cantidad de niños y una casa muy pequeña y muy pobre. Pero Abraham y Patricia son generosos y abren sus puertas. La experiencia nuestra en Panamá significó mucho. ¿Por qué? Porque 60 años después de haber iniciado esto en el Curundú de los años 60, Fe y Alegría ahora tiene una diversidad de acciones. Trabajamos con migrantes, trabajamos con niños, trabajamos con el mundo indígena, o estamos empezando a trabajar otra vez con el mundo indígena. Y Fe y Alegría ha sido como
Panamá ha sido una constante experiencia de resiliencia, de reconversión, de caminar, de echar para atrás, de volver hacia adelante, y todo eso. Y en ese, digamos, enorme acordeón de cosas, aparecen muchos voluntarios, voluntarios españoles, voluntarios de otros países, de Centroamérica, etcétera, novicios, religiosas, muchos rostros, muchos nombres. Tal vez que a veces, y tú lo has dicho bien, la gente se fue convirtiendo en nombres. Entonces, por ponerte un ejemplo, está el padre Tarcisio Parrado, está el padre Miquel Cortés, que estuvo la vez pasada, el padre Valdés, el padre Marco ahora, está también en las épocas más recientes Maritza, está también Raúl, y muchísima gente. Bueno, nosotros tenemos en Fe y Alegría alguien que es la persona más antigua que tenemos actualmente, que es el señor Soto. Y el señor Soto es, digamos, es una dinastía de los Soto, porque su papá trabajó en Fe y Alegría. Y, yo no sabía eso. Sí, y él quedó trabajando en Fe y Alegría, y ya lleva 25 años. Wow. Entonces, y hacía lo calladito, ahí está. Entonces, y por ejemplo, Fe y Alegría ha abierto como muchas perspectivas de trabajo, y a veces nos ha costado, pero gracias al esfuerzo de mucha gente, voluntarios y voluntarias, pues ha habido ese seguir adelante. Ahora, cuando tú dices, estas experiencias, estos migrantes se transformaron en nombres, en rostros y en nombres, ¿qué fue lo que más te impactó a ti de este proceso de conversión, como por decirlo de alguna manera, este proceso de conversión de pasar de la experiencia, simplemente estoy haciendo una investigación de campo, a darte cuenta de repente, son rostros, son personas, tienen una historia, y esa historia no solamente es para una investigación, sino que es, en mi vida, ha impactado en algo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo pienso que el día que alguien se sienta y por alguna razón esa persona decide contarte su historia de vida, y yo en eso fui, como que tuve la capacidad de reflexionar acerca de por qué estas personas, sin conocerme, sin nada, es más, por un traductor, porque muchos de ellos no hablan inglés, y bueno, porque se sientan a contarme, y son historias de vida, de procesos dolorosos, de situaciones tristes. ¿Qué genero ahí? ¿Qué hay ahí? Y yo pienso que las personas están ansiosas por contar sus historias, pienso que lo más bonito que como seres humanos podemos ofrecerles, claro, aparte del confort, de la alimentación, del abrigo, bueno, etcétera, es la capacidad de sentarse y decir, no puedo hacer nada por ti, pero al menos te escucho. Y en ese momento, cuando tú empiezas a escuchar y empiezas y no solo son historias tristes, sino son historias de vida, te das cuenta que no hay nada que te separe a ti de esas personas. Que los chances que tú tuviste de estar en la misma circunstancia pueden ser los mismos, o sea que hoy estás aquí y mañana estás en el otro lado. Entonces eso también te llena de empatía, de decir, no son los deportados, no son los migrantes, son seres humanos como tú y como yo, con historias de cuando iban montando en bicicleta y la cicatriz les quedó porque se cayeron, tal cual pasa en todo lugar del mundo, o con historias de es que discutí con mi hermano, tal cual pasa en todo lugar del mundo. Entonces, al hablar con ellos y al escuchar eso, encuentras humanidad, pero no la humanidad desde una visión, son humanos y hay que respetar los derechos humanos, sino que te encuentras próximo a todas sus historias, y es la vida que pasa, y te das cuenta que finalmente es eso, es la vida que pasa, y yo pienso que esa es la conexión que he hecho con ellos, y pienso que por eso los quiero tanto y los quiero como mis hermanos, porque más allá de su historia de vida o porque están en Panamá, son personas como tú, como yo, como cualquier otra, simplemente en unas condiciones de vida que no las escogieron,
pero son normales, no tienen nada de raro, no tienen nada diferente. Una cosa interesante, cuando Fe y Alegría comenzó en Panamá, fíjate, comenzamos, repito, otra vez, estábamos en Curundú. Y hay algo que creo que es importante tener en consideración. Cuando comienza Fe y Alegría, la ciudad de Panamá era un cascaroncito, no era mucho, no era más grande que otras ciudades de América Latina, pero esta era muy pequeña, muy pequeña. Y empezamos a crecer hacia el Ingenio. Hoy todo el mundo conoce el Ingenio, está sobre la Avenida de La Paz y está cerca de una estación del metro, todo lo demás, ¿verdad? Pero en ese tiempo era las afueras de la ciudad. Y poco a poco había mucha gente que de los barrios se vinculó a una iglesia, la iglesia del Perpetuo Socorro. Entonces todo eso era como un engranaje muy grande, la gente tenía como mucha cercanía con Fe y Alegría. Pero una de las cosas que afectó muchísimo la presencia de Fe y Alegría fue que la gente que atendía después, como se convirtió en una zona muy habitada, la mayoría de la gente ya no participaba de la cercanía con Fe y Alegría. Y uno de los grandes ejes de Fe y Alegría en todo el mundo es precisamente la vinculación con la comunidad. Y Faya, tú como antropóloga, una de las cosas que más ha afectado, digamos, en la estructura o en la permanencia de Fe y Alegría en Panamá ha sido precisamente el desarraigo que en muchas ocasiones hemos tenido con la población que atendemos. Es decir, no hay una vinculación afectiva, ni hay una vinculación efectiva, por decirlo de alguna manera, porque lo afectivo impide que haya efectividad o incidencia, porque una de las cosas que quería verla era que la educación de Fe y Alegría fuera liberadora. Y educación no entendemos solamente el aula, entendemos muchísimas cosas más, porque hay que tener una cosa muy clara, y es que la educación, cuando la entendemos desde la perspectiva de la educación popular, es más allá de un aula. No es tener a 25, 30, bueno, en el caso de Panamá son como 40 personas, 40 niños o niñas, adolescentes, en un aula. Como en toda nuestra América Latina, nuestros salones de clase de las escuelas públicas, pues terminan siendo enormes sistemas. Yo siempre soy un crítico del sistema educativo panameño, que es anómalo, es retrógrado y es totalmente arcaico, o sea, totalmente. O sea, se piensa todavía que una escuela es el aula cuadrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, y aquí viene el punto, cuando no hay esa vinculación afectiva para hacer efectiva nuestra acción, hay un problema muy serio. ¿Por qué crees que es importante, tú como estudiosa digamos, del comportamiento ya social humano, a nivel de la antropología, cuáles serían como los elementos que tú verías que fuesen como elementos que no permitirían que cuando la comunidad se desvincula de la obra pueda ser incidente la misma en la realidad de la gente? Desde la experiencia que has tenido ahora. Claro. Porque has visto el impacto que tiene el trabajo que se hace en ellos. ¿Qué crees que puede haber pasado? O haciendo como un análisis hipotético. Ok. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que, basando en lo que tú estás diciendo, a mí me parece que también son fuerzas más macro. Vivimos en un sistema individualista en el que constantemente nos están reforzando la idea de el pobre es pobre porque quiere y esa clase de cosas. Entonces, posiciones políticas como por ejemplo la educación liberadora, como la escuela de cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es volverse el opresor, pues adquieren más relevancia, pero no solo en la parte discursiva, sino en la parte ideológica del ser humano. Entonces, en este mundo individualista donde se nos dice que tienes que trabajar fuerte y ver por tus intereses y ver por tu bienestar, cuando se plantea un proyecto colectivo, realmente es complicado tener o sacarlo adelante. A eso yo pienso que se suma el tema de muchas ocasiones las personas no tienen la capacidad material para ir a estudiar, porque tienen que ir a trabajar. Entonces, cuando tú no tienes pan en tu mesa,
pues es muy difícil que te eduques porque primero es lo primero, primero tienes que comer, asegurar esa capacidad material. Entonces yo pienso que una cosa que, y yo lo veo por ejemplo en el programa de Tejiendo Amaneceres, que se asegura por ejemplo con los muchachos, con los jóvenes y con los niños y niñas que están asistiendo, es justamente que se les da esa posibilidad de educación, claro, dentro de las aulas, pero también se les asegura que ese día ellos van a comer, que ese día no se van a tener que preocupar por un almuerzo, porque lo van a tener. Ahora, no sabemos si en sus casas lo pueden tener o no, pero se asume que no lo tienen y que ese día pueden estar tranquilos, ir, estudiar o aprender lo que sea, ir a jugar con sus compañeros, ir a tener otra clase de relación, porque su condición material de existencia ese día va a ser cumplida, va a ser saneada. Entonces, yo viéndolo desde una posición más antropológica, el desarraigo de las instituciones vienen es desde esa posición individualista y es el sistema económico, el sistema político, el sistema cultural en el que estamos viviendo últimamente, en el que lo colectivo se está perdiendo. Y pienso que un ejercicio de resistencia es justamente transformar eso, apostar por lo colectivo, apostar otra vez por lo público, apostar otra vez porque una persona que no conoces, que no habla tu idioma, que ni siquiera sabe dónde es Panamá, sepa que tiene un lugar donde llegar, personas que la cuiden y un plato de sopa caliente para al menos estar y que no se va a mojar. Fíjate que aquí leyendo unas cosas que nos deja nuestro productor ejecutivo, Alberto Agrasal, aparte de esto, dice, no se trata solo de enseñar, sino de transformar la realidad. ¿Y qué significa para nosotros transformar la realidad? Bueno, hay que tener objetivamente tres cosas, para mí, hablando directamente a los oyentes y a los televidentes. Lo primero, cuando queremos transformar la realidad, queremos tener un impacto directo sobre las personas. Dos, cambiar un poco lo que decía Natalia, las condiciones objetivas de esa realidad, es decir, transformar los medios materiales que les impiden de alguna manera desarrollarse como seres humanos. Y lo tercero, mejorar la calidad de su existencia, de su vida. Esto es importante. Y aquí tenemos que recordar entonces algo que decía un filósofo vasco-salvadoreño, Ignacio Ellacuría, que decía que uno tenía que hacerse cargo de la realidad, cargarse de realidad y encargarse de esa realidad. Cargar la realidad es asumir el reto de estar en una realidad concreta, de estar en ese mundo, en este mundo concreto, en este Panamá que nos toca, un Panamá que tiene 1.320.000 personas empobrecidas, que tiene más del 11% de esa población pobre en unas condiciones de menos de $2 para sobrevivir al día, que tiene una población enormemente joven, pero con pocas oportunidades. Yo le decía hace unos días a alguien, me dice, es que son ninis. Y yo le digo, no son, ni estudian ni trabajan, no son ninis. No estudian porque no pueden, la gran mayoría. O no trabajan porque no hay opciones reales de trabajo. Entonces, decía Ellacuría, hay que cargarse de esa realidad, hay que estar en esa realidad. Luego, cargarse de esa realidad significa dejarse afectar por esa realidad. Es decir, no quedarme pasivo frente a esa realidad. Y yo creo que esto es importante, el tenerlo presente. Fe y Alegría nace precisamente de ese estar en una realidad, de ese cargarse de esa realidad, dejarse afectar por esa realidad, como bien aquí, vuelvo y repito, lo señala bien nuestro productor ejecutivo, Alberto, y es que es importante transformar la realidad. La tercera condición es, decía Ellacuría, encargarse de esa realidad. Yo me dejo afectar, pero yo me dejo afectar para cambiar esa realidad, esas condiciones objetivas de realidad. No puedo quedarme pasivo, no puedo ser neutro. Y el Evangelio mismo dice, no puede ser neutro, no puede ser ni frío ni caliente. Lo frío lo vomito, lo tibio lo vomito. Entonces no podemos ser eso. Un cristiano jamás puede ser alguien tibio. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Frente a eso, y acá vamos a entrar
dentro de unos minutos a digamos, a la parte media del programa, pero yo quisiera hacerte una pregunta, Natalia, sobre esto. A yo decir que debo estar cargado de realidad, cargado de esa realidad y encargado de esa realidad, ¿qué te parece a ti como voluntaria? ¿Qué fue lo que en ese tipo de líneas, cargar la realidad, cargarse de esa realidad y encargarse de esa realidad, cómo definirías tú el rol de un voluntario en Panamá, por ejemplo? Un país que si tú ves, dices, bueno, están los skyscrapers, todos los rascacielos, Sí. todo lo bonito, la bahía, Ujú. la cinta costera, el metro, Ujú. y todo el mundo dice, wow, Panamá, qué chivo, vamos a tener el tren que va a ir de Panamá a Chiriquí, ya vamos a tener a todos los chiricanos acá en la ciudad, ¿verdad? Entonces eso, preocupante. No, mentira, los chiricanos me caen bien. Pero bueno, todo eso que tú tienes de trasfondo, ¿cómo un voluntario, una voluntaria, asume esa triple condición en ese sentido? Bueno, yo quisiera responder esa pregunta con una frase de una antropóloga muy famosa que se llama Ruth Behar, que es la que ella dice, la antropología que no te rompe el corazón no vale la pena de hacerse. Y yo pienso que el rol del voluntario es precisamente eso, porque tú no estás recibiendo ninguna clase de compensación económica, no estar ahí 24/7 o lo que sea, no depende de ningún aspecto mercantil, de ningún aspecto de intercambio económico. Y yo pienso que hacer voluntariado en un país como Panamá es uno darse cuenta de las condiciones sociales en las que viven las personas, porque es verdad, tú pasas de San Miguelito y tú en el metro y empiezas a ver otra imagen de Panamá. Pero justamente es la imagen del casi 95% de la población que vive en Panamá. Justamente es la otra cara, es la que no se ve, pero es la que sostiene la cara bonita. Entonces, hacer voluntariado, no importa en dónde, es lo que decía Ruth Behar, si eso no te rompe el corazón, si es realidad, entonces no vale la pena hacerlo. Y si eso no te hace mejor persona, entonces tampoco vale la pena hacerlo. Entonces yo pienso que a tu pregunta puntualmente, ¿cuál es el rol del voluntario? Más allá del amor, claro, todo eso es importante, pero es hacerte mejor persona, hacerte mejor ser humano, darte cuenta que el otro sufre, que tú también sufres, ese es el punto, que no hay una escala de sufrimiento, pero que entre lo colectivo, podemos sostenernos el uno al otro. Fíjate que interesante. Hay unas cosas que a mí me llaman la atención. Ahora que estás hablando, me recuerdo hace años cuando éramos jóvenes y soñadores, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes teníamos cabello y nos podíamos peinar y despeinar, ¿verdad? Y estábamos pensando. Y yo digo que a mí se me cayó el cabello por pensar en eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, yo me estaba acordando de dos filósofos que yo, bueno, uno es antropólogo básicamente, que es Néstor García Canclini. Okay. García Canclini hacía un estudio en los años 90 sobre la gente que estaba en los bordes fronterizos. Yo me acuerdo perfectamente que hablaba de los bordes fronterizos. Y él decía, mucha gente critica las telenovelas, las novelas rosas. Pero las novelas rosas le enseñan a mucha de la población pobre a cómo comportarse en ciertos y determinados ambientes. Entonces, no es el programa en sí, sino lo que hace la población con eso. O sea, cómo ellos reconvierten esos elementos objetivos y los transforman para su beneficio y su... Dentro de tu experiencia ahora que estamos en Fe y Alegría, en estos 60 años, y en el particular experiencia que estás teniendo en estos 4 meses, ¿qué has visto tú de este tipo de comportamiento de esta población? Es decir, ¿cómo han aprendido a sobrevivir y a hacerlo esto? Pero lo vamos a hablar precisamente cuando regresemos de nuestra primera pausa y vamos a volver. Así que, qué bueno que tenemos a Alberto ahí. Sí.
Vamos. Claro. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Vamos. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción. Y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. súbele. Ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría, Fe y alegría. fe y alegría, fe y alegría. Fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele, súbele. Súbele. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, Ay, súbele. con alegría. Súbele. Súbele el volumen a tu fe, con alegría. Ay, súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, Fe y alegría. súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele. Bueno, regresamos acá. Aquí teníamos a la señora Mercha y a don Alberto moviendo el esqueleto, subiéndole el volumen a la fe. Porque Natalia, una fe que no esté activada, que no esté en salida, como recordaba el Papa Francisco, fíjate que yo estaba leyendo en esto, estoy preparando unos temas sobre el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas dice que la iglesia es una iglesia que siempre está en movimiento, siempre es misionera, siempre es eso. Y Fe y Alegría es un movimiento siempre en salida. O sea, el padre Velas, Abraham y Patricia se adelantaron 70 años, no, como 60 años al Papa Francisco para hablar sobre la salida. Y se adelantaron al Vaticano II cuando hablaban de una iglesia que era pueblo de Dios
y que nacía desde abajo y que cambiaba todas las cosas. O sea, se adelantaron, aunque Jesús se adelantó muchísimo más a nosotros, ¿verdad? Sí. Y Lucas lo expresa de una manera muy linda, diciendo, somos una iglesia del Espíritu, pero ese Espíritu tiene que expresarse en una actividad misionera. ¿Y qué es la misión en Fe y Alegría? Pues educar. Ujú. ¿Y educar qué significa para nosotros? Pues hacer las cosas bien, enseñar con corazón. El lema de los 70 años es educando corazones. Y nosotros tenemos un suétercito bien bonito, mira, hicimos el logo de Fe y Alegría de los 60 años, y nosotros decimos, bueno, ¿por qué queremos celebrar nuestros 60 años? No hemos hecho ni rifa, ni cena, ni nada de esas cosas, no, nada. ¿Cómo hemos celebrado nosotros nuestros 60 años? Pues lo vamos a celebrar estando con la gente, compartiendo con los pobres, compartiendo con los excluidos, compartiendo con esta serie de cosas. Ahora, eso sí, el sábado 26 vamos a tener una actividad con los niños y niñas del programa que tú mencionaste, Tejiendo Amaneceres. Natalia, aparte del voluntariado con los migrantes deportados, está en Fe y Alegría, tú has tenido la oportunidad también de convivir con el otro modelo de migrante, el que vive en Panamá, Ujú. y también con panameños. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos realidades? Yo pienso bueno, claro, en primera instancia la diferencia es notoria cuando pues tú sientas a hablar con una persona que ni siquiera sabía que Panamá existía versus con una persona que ya, con un joven, un chico, adolescente que ya ha estado aquí. Pero si yo tengo que ser franca, yo amo los sábados y el espacio que tengo con los chicos y chicas, porque a pesar de las 1000 historias que han vivido, porque se nota que también han pasado por procesos duros. En este momento, por ejemplo, pienso acerca de un joven colombiano que sé que cruzó el Darién y tú notas al hablar con él cómo habla, que no quiere tocar el tema, pero notas esa chispa que tienen para aprender y realmente me sorprenden. Entonces yo dicto inglés y me sorprende cuando les pido que hagan una construcción simple y me meten un montón de cosas y digo, wow, qué cosa tan bonita esto, realmente me sorprende eso. Y cuando les explico, porque bueno, soy antropóloga, entonces no simplemente explico cómo se construye la oración, sino que les construyo el contexto social, la parte sociolingüística del idioma. Y que lo aprendan y que lo incorporen en su vida, a mí eso me llena de orgullo, pero digo, se está haciendo algo. Y se está haciendo algo cuando, por ejemplo, al final de las clases les pregunto, siempre termino la clase preguntándoles qué aprendieron hoy. No importa, solo si aprendieron que rojo es red, está perfecto. Y un día en una de esas respuestas me dice un estudiante que el inglés no tiene género como el español y que en el español deberíamos mencionar a los niños y a las niñas. En ese momento yo dije, me di por bien servida y dije, puedo en este momento terminar las clases y me voy contenta con lo que están aprendiendo. Pero me voy más contenta aún porque la labor docente no es enseñar, es aprender de ellos. Entonces aprendo de ellos expresiones, aprendo de ellos palabras, aprendo de ellos. Es impresionante también lo que te dan y no se dan cuenta que te lo están dando. Pero te lo están dando y te están llenando. Y eso es una experiencia preciosa que yo pienso que la educación popular y la educación liberadora genera también en el docente o en la persona, en el instructor, no en el docente, en el instructor que está guiando el proceso. Fíjate, una cosa que me llama la atención de lo que estás diciendo y como lo estás contando, para quienes ven el programa por el canal de YouTube de Radio Claret, es muy notoria la cara de Natalia. Para quienes nos van a estar escuchando el jueves a las 8:30 por Radio Hogar, se las describo, se le ve feliz, se le ve radiante, sonriente. ¿Y qué significa eso? Que la experiencia está impactando en su vida.
Y entonces Totalmente. cuando hablamos de fe y alegría y hablamos de la experiencia de la educación liberadora, estamos también hablando de una buena noticia. Entonces, buena noticia, eso es lo que significa evangelio, buena noticia. Entonces, ¿qué es fe y alegría o qué fue fe y alegría en su momento en el 55, 70 años atrás? Fue una buena noticia para esa comunidad. ¿Qué fue fe y alegría hace 60 años para Curundú y para Panamá? Una buena Muy buena, noticia. ajá. ¿Qué significa el intentar ser buena noticia específicamente para nosotros? Por eso yo siempre digo que fe y alegría es una buena noticia de la manera más tradicional, es decir, tenemos que serlo. Si nosotros no somos buena noticia para la gente, entonces mejor cerramos, apagamos la luz y nos vamos. El día que fe y alegría deje de ser eso, entonces vamos a tener que cerrar todo. Pero lo más importante yo siento que es la buena noticia. Y me gusta ver cómo expresas con tu cara mucho más de lo que estás diciendo con tus palabras. Y en ese sentido, quiero hacerte una pregunta. Sí. Si tú tuvieras que definir en 3 cosas, en 3 palabras, tu experiencia más profunda como, es decir, la Natalia que estaba estudiando Ujú, en Canadá, ujú. su doctorado en antropología, que hizo su propuesta digamos, De doctorado. de sí. doctorado, que se sintió feliz porque lo logró, lo presentó y la aprobaron. ¿Verdad? A la Natalia que está ahora, julio 2025, 22, 23 de 22. julio, Ajá. nació 22. ¿Cuál es la diferencia más notoria? La Natalia, ¿crees tú que la Natalia que está ahorita es la misma que va a regresar a Canadá? Jamás. No. En algún momento uno de mis muy queridos amigos, antropólogo también, cuando ya estaba a punto de irme, me dijo, esta experiencia no te va a cambiar académicamente, te va a cambiar humanamente. Y le creo. Entonces, si tú me dices 3 palabras que definen esto, o la Natalia que estaba antes y la que ahorita está, yo digo amor, digo hogar y digo esperanza. Llamo amor porque eso es lo que yo he encontrado en Fe y Alegría. No solo con los migrantes, no solo con los estudiantes, no solo con el equipo, sino es toda la comunidad trabajando en pro de ello. Y eso es amor. Hogar, porque no puedes tener un hogar sin amor. Y eso es lo que Fe y Alegría y Panamá se ha convertido para mí en estos 4 meses. Es más, estaba viendo en algún punto hace unos días y dije, yo no me quiero ir de Panamá. Quisiera quedarme aquí, y recibí un correo de la universidad preguntándome una exposición que tengo que dar acerca del trabajo de campo y ya pidiéndome la fecha para el próximo año, y caí en cuenta que yo tenía que volver y dije, y me generó, es más, no he respondido el correo, pues perdona a mi supervisora si está viendo esto, porque me generó impaciencia, me generó, no quiero devolverme, no quiero quedarme, quiero estar aquí, quiero apoyar estos procesos, me gusta, lo disfruto, no quiero irme. Y esperanza, y yo pienso que esto es lo más bonito de todo, y con esto te voy a dar un ejemplo que pasó en un caso específico, y ahí yo dije, eso es lo que nos va a salvar como humanidad en medio de toda la crisis climática, económica, política y cultural que se nos viene. En algún punto una de las migrantes tuvo un ataque de epilepsia y yo estaba ahí, es ese momento en el que tú buscas un adulto y te das cuenta que el adulto eres tú, pero en ese momento estaba una de las personas del equipo, Thais, y para mí, más allá del momento del ataque, para mí fue ver que esta mujer que no conoce el idioma de esta otra, que son de 2 religiones totalmente diferentes, de 2 posiciones políticas y de vida totalmente diferentes, o sea que hace 5 meses ni siquiera sabían que existían la una de la otra, se bota, la abraza, la consuela, le limpia, le devuelve su humanidad. Para mí esa experiencia antropológicamente fue lo que dije, esto es lo que nos va a salvar.
No importa el color, no importa, no importa nada. Es ver en ese momento cómo simplemente primó el bienestar del otro ser, rescatarle su dignidad. Y para mí eso, como antropóloga, pero como ser humano, rescata el resto de cosas. Ahí dije, esta es la esperanza a la que nos tenemos que aferrar. Y ahí entramos a otra dimensión, que es precisamente el tema de, si tú tuvieras que definir desde tu perspectiva antropológica, ahora ya conociendo fe y alegría, ¿qué sería el tema de la fe para nosotros? O sea, ¿cómo lo miras tú? Si tú me lo preguntas, yo pienso que la fe es la certeza de que vas a estar bien sin saber cómo. Y esto es una experiencia personal. En el momento en que yo me estaba embarcando para acá, como mencioné, conocía 2 personas, no conocía a nadie más en Panamá. Y mis papás me dejaron en el aeropuerto y yo empecé a caminar sola. Y es la primera vez que estoy emprendiendo un proyecto así de vida sola, de estar en un país sola. Y yo en ese momento dije a Dios, al destino, a lo que las personas quieran creer, ahorita estoy solita, pero tengo fe de que voy a encontrar un hogar. Yo lo sabía y llegué a él. Y la alegría. La alegría, ¿cómo se define la alegría? Yo pienso que estamos acostumbrados a pensar que la alegría es andar en casas, carros, etcétera. Para mí la alegría es llegar y ver a una de las migrantes con quien he hecho una amistad muy linda, es llegar y poder contarle mis problemas y que ella me cuente las de ella y sentir paz. Es poder, con por ejemplo el equipo, es poder llegar y entrar a la oficina donde está Alberto, donde está Mercha, donde está Thais, donde está Karen, y sentir el aire, ya quitarse como del calor y sentir el aire. Esos son los momentos de alegría. Esas cosas que no puedes comprar, pero que te conectan con el otro, que te enseñan a vivir en comunidad nuevamente. Esa es la alegría. Fíjate que cuando nosotros estamos viendo la historia de fe y alegría y hablamos sobre eso, tenemos 2 cosas que a veces se nos olvida. Nosotros, a lo largo de todos estos años, de estos 70 años para la Fe y Alegría Internacional, 60 para Panamá, hay 22 países federados. Y hay otros 10 que están queriendo ser federados. La Federación Internacional de Fe y Alegría está con sede en Bogotá, por cierto. Su director es Daniel Villanueva. En Panamá, el padre Marco Tulio Gómez es el director. Está adscrita a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que están vinculados al Colegio Javier, de aquí de Panamá, muy conocido el Colegio Javier, que estuvo en Perejil. Bueno, estuvo primero en el casco antiguo, luego en Perejil y ahora está en Clayton, ¿verdad? Pero lo más interesante de todo esto es que en Panamá, Fe y Alegría ha estado en Darién, en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé y obviamente en la ciudad capital. Y nosotros tenemos una cosa bien interesante que decir de este aspecto. Y es que, fíjate Natalia, que en los años 70, cuando se empezó a abrir el espacio hacia el mundo indígena, una de las cosas que Fe y Alegría como que tenía muy claro era que ese mundo indígena era también como parte importante o medular de lo que era la educación popular. Igual que ahora les tocó aprender el idioma, les tocó aprender la cultura. Eran mundos desconocidos. Y Fe y Alegría estuvo allí. Y mucha gente recuerda Fe y Alegría en algunos lugares. A veces preguntan, a veces cuando me ven el logo y me preguntan, Fe y Alegría, ¿es una iglesia? Y yo le digo, no es
¿Es una escuela? No, es un movimiento de promoción, de educación popular y promoción social. Y a veces la gente se queda así como, educación popular y promoción social. ¿Cómo se come eso? ¿Verdad? O sea, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo explicar en este mundo actual este tipo de cosas? Ya entramos a la recta final de nuestro programa, ¿verdad? Y entonces yo quisiera saber, Natalia, ya como mensaje final, si tú tuvieras que explicarle, tú le vas a explicar a los canadienses, primer mundo, ¿verdad? Preguntarle, fe, alegría, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come eso? ¿Qué? No lo entiendo. Fe, ¿qué es fe? ¿Qué es alegría? O sea, ¿qué es ese movimiento? ¿Cómo explicar un movimiento de promoción, de educación popular y promoción social en un primer mundo? ¿Cómo le explicas tú eso? Bueno, yo pienso que tiene que empezar justamente, o la explicación tiene que partir desde la posición de lo colectivo, desde que se construye desde lo colectivo, pero adicionalmente es un movimiento de liberación, un movimiento que pretende a partir de la educación, la liberación del ser humano en la mayoría, en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos. ¿Cómo voy a explicarlo a mis colegas allá en Canadá? Yo pienso que voy a explicarlo como un lugar donde hay hogar sin tener lazos de sangre, como un lugar donde puedes ser tú, donde no importa quién eres, siempre serás bienvenido. Pero más allá de que seas bienvenido, más allá de que te quieran en ese lugar, un lugar donde pretenden que te liberes de lo que te oprime. Llámese papeles de migración, llámese que no tienes documentos, llámese, pretenden eso, es un espacio de bienestar. Qué bueno. Bienestar es una buena palabra. Teniendo en cuenta la señora Mercha habla mucho de esto de la protección, ¿verdad? Que es muy importante. Muy importante la protección para los niños y para nosotros. Y recuerden ustedes siempre, todos los niños, niñas, adolescentes merecen la protección y la seguridad, estar en ambientes seguros, estar con la certeza de que nosotros los adultos tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidarles para que ellos sean personas, hombres y mujeres, capaces de poder seguir haciendo de este mundo algo mejor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo en Fe y Alegría a lo largo de los años. Yo quisiera, antes de cerrar, Natalia, darte las gracias primero por estar con nosotros, por darnos todo este tiempo que has estado con nosotros, agradecerle profundamente, como siempre, a nuestros amigos de SOMI y también de Radio Claret, obviamente, que siempre nos han abierto este espacio para estar y sobre todo para celebrar estos 60 años de Fe y Alegría Panamá. Agradecer profundamente al Padre Velas, a toda la gente, a las hermanas de Dominicas de la Presentación, que fueron las que iniciaron el colegio, la escuela de Fe y Alegría en Curundú, a todas las mujeres, hombres que hicieron posible que este sueño del Padre Velas se hiciera presente en Panamá en estos 60 años. La gente que estuvo en Darién, la gente que estuvo en Chiriquí, la gente que estuvo en Veraguas. Agradecerles profundamente que su historia, yo quiero mencionar a dos personas en concreto, María del Carmen de la Rosa, que fue la trabajadora que más tiempo estuvo en Fe y Alegría, a don Pastor Durán, que todavía sigue yendo a Fe y Alegría constantemente, recordándonos, es una memoria viva de lo que hizo. Yo creo que son nombres que están, a Lucho Nieto también, que ha estado y sigue estando presente, a todos los jesuitas que han pasado por Fe y Alegría en diversas etapas, a los directores laicos, Maritza, Raúl, que estuvieron también. Todos han sumado historia a estos 60 años y han sido la presencia de Dios en medio de tantas vicisitudes. Pues seguimos siendo resilientes, seguimos siendo
esperanza y queremos seguir educando corazones otros 60 años más. No vamos a estar nosotros, ¿verdad? Pero alguien más estará. Y esperamos que sigamos aquí en Radio Claret otros 60 años más, ¿va? También. Si llegamos hasta allá, va. Pero bueno, tampoco estarán ustedes, no se preocupen. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestros amigos de Radio Claret, gracias a los amigos de Radio Hogar y muchas felicidades a la Fe y Alegría Internacional y a Fe y Alegría Panamá por estos 60 años de esperanza, de seguir educando corazones y de seguir siendo buena noticia para un pueblo que lo necesita urgentemente. Gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.